Bueno, hola a todos y todas. Hoy un poco lo que vamos a ver es determinación del valor calórico total en deporte. La idea es que puedan seguirme con el capítulo 7 del libro principal de la asignatura, que es Fundamentos de Nutrición en el Deporte, de Onsari. También esto de alguna forma va a traer conceptos que ya hayan visto en Nutrición 2 y en Nutrición 3, que está vinculado obviamente con el cálculo del requerimiento energético diario. Bueno, como ustedes ya saben, en general la energía se conceptualiza en tres tipos para poder ser estudiada. Por un lado es la energía solar, en donde las plantas la utilizan para la fotosíntesis. Por otro lado es la energía química que está almacenada, en donde los seres humanos lo que hacemos es obtener a través de la ingestión de diferentes alimentos. Y en tercer lugar es aquella energía que se utiliza para desarrollar estructuras corporales, regular procesos biológicos o inclusive generar una propia reserva de energía. A su vez sabemos que la energía se transforma, o sea que no se crea ni se destruye, sino que se va transformando, y que esa energía, para medirla, se utilizan diferentes unidades, que pueden ser joules, kilojoules, o en el caso de los alimentos siempre utilizamos kilocalorías. Bueno, entonces recordando un poco el concepto de balance energético, recuerden que el balance energético es la diferencia entre la ingesta calórica y el déficit el gasto calórico, y que este balance energético se puede ver de alguna manera afectado por diferentes variables. Una puede ser la carga genética, otra obviamente la ingesta de alimentos, los hábitos alimentarios. El gasto, ¿en qué se gasta energía? Bueno, ya lo saben, en actividad física, en actividad deportiva o en las actividades cotidianas que tenemos en nuestra vida. También hay condiciones ambientales. Recuerden que la temperatura influye en el metabolismo basal y el metabolismo basal es una forma de gasto energético. También hay factores más sociales que pueden de alguna manera afectar en lo que es el gasto energético o en la ingesta energética. Por ejemplo, factores ambientales, fisiológicos, psicológicos. Entonces, el balance justamente no es un concepto estático, es un concepto dinámico y que se va cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, para mantener de alguna manera el peso corporal, ese balance energético debería ser igual a cero, o sea, la ingesta calórica debería ser igual al gasto calórico. Si el objetivo es el descenso de peso, tenemos que generar un déficit calórico, o sea que haya más gasto de lo que yo ingiero. Bueno, ¿en qué gastamos nosotros energía? Hay tres componentes básicos con los cuales nosotros gastamos energía. La sumatoria de estos tres es lo que va a ser el gasto energético total o el gasto energético diario. El primer componente es el gasto energético basal o el gasto energético en reposo, que no es exactamente lo mismo, pero muchas veces se utiliza como sinónimo. El gasto energético basal o en reposo es aquella energía que el cuerpo gasta en mantener las funciones vitales, ya sea respirar, la mantención celular, la mantención metabólica, la mantención de temperatura. Entonces, aquellas actividades que el cuerpo para poder vivir gasta o utiliza energía se denomina gasto energético basal. Ahora, el gasto energético basal y el gasto energético en reposo difieren en el momento en que se toma la medición. El gasto energético basal se toma siempre en ayunas, apenas uno se despierta, y el gasto energético en reposo es indistinto en el momento que lo tomamos. Y más que nada difieren porque el gasto energético en reposo es mucho más sencillo de poder medir. En el otro componente que gastamos energía es en la ETA, ¿sí? en la termogénesis inducida por la dieta, que es lo que el cuerpo necesita energía o gasta energía en absorber, digerir, metabolizar nutrientes. Entonces, todo el gasto energético que implica justamente el proceso alimentario de consumir, de digerir, de absorber y de metabolizar nutrientes también gasta energía. Si bien es un porcentaje de gasto energético menor,
sí existe y es importante sumarlo. Y por último, el último gasto energético, que es el que vamos a hacer mayor hincapié en esta asignatura, es justamente la actividad física. Ustedes ya vieron el concepto de actividad física. Entonces puede ser actividad física más discrecionales o puede ser un deporte en sí o un deporte de manera profesional. Entonces, de acuerdo al tipo de actividad que nosotros hagamos, obviamente que la necesidad energética va a ser distinta. Bueno, a la hora de justamente calcular el gasto energético de actividad física, cuando hablamos más de actividad deportiva, necesitamos tener en cuenta ciertas variables, ya que no es lo mismo estas características en una actividad más recreativa que en un deportista profesional. ¿Qué variables van a influir en la actividad física? Una es la duración de la actividad, obviamente que mientras más tiempo dure la actividad, más gasto energético voy a tener. Otra de las cuestiones a tener en cuenta es el peso corporal. A mayor peso corporal voy a tener más gasto energético. La intensidad también, si yo pongo una persona que pese lo mismo y que una actividad dure lo mismo, pero la haga de una forma más intensa, obviamente va a tener mayor gasto. El grado de entrenamiento. Se comprobó que las personas entrenadas consumen mayor oxígeno durante una actividad dada. Por ende, el grado de entrenamiento también es una variable directamente proporcional al gasto energético. El tipo de superficie, ¿sí? Obviamente que si yo tengo que hacer, no sé, una actividad con cierta resistencia, por ejemplo en la arena, va a tener mayor gasto energético que una actividad en una superficie más dura. La biomecánica se refiere al tecnicismo en practicar alguna actividad. Bueno, mientras más técnico sea, se supone que gastan menos energía. Y el centro de gravedad, aquellos deportes que yo tengo que correr el centro de gravedad porque tengo que hacer un salto o justamente porque me tengo que mover en contra de esta gravedad, también va a insumir y va a consumir mayor energía. Algo que es importante también es estudiar cada uno de los deportes porque el tipo de gasto energético que tenga es distinto un deporte al otro, también depende de cuánto tiempo de pausa tenga ese deporte y también obviamente de la posición, si son deportes grupales, de la posición que tiene el deportista en el campo de juego. Bueno, ¿cómo se mide el gasto energético? Esto ya lo vimos en Nutrición 2, así que no voy a hacer mucho hincapié. Recuerden que los métodos más conocidos son la calorimetría directa, la indirecta y el agua doblemente marcada. En la calorimetría directa se introduce el sujeto en una cámara y lo que se hace es medir la variación de la temperatura que recubre esa cámara para ver qué cantidad de calor emanó. La indirecta lo que se hace es medir el gasto energético a través del dióxido de carbono producido y del oxígeno consumido. Y el agua doblemente marcada justamente le da a una persona un consumo de agua con isótopos marcados que luego son medidos para ver justamente también en qué gastó y en qué metabolizó esa energía. El agua doblemente marcada, la verdad que es un método bastante valioso, la desventaja es que es muy caro. Y que igualmente recuerden que estos métodos en realidad se utilizan para luego poder desarrollar otras técnicas para inferir el gasto energético, como son las fórmulas que usamos para el RED. Entonces, ahora vamos a ver un concepto que es la unidad de consumo máximo de oxígeno. Cuando una persona, por ejemplo, está en reposo y empieza a hacer ejercicio, obviamente que se va incrementando la actividad física. Al incrementarse el consumo de oxígeno va aumentando hasta que llega a una constante e inclusive a veces baja un poco esa constante. Entonces, a ese punto máximo que llega el consumo de oxígeno justamente se llama consumo máximo de oxígeno, que es el aumento de este consumo de oxígeno y el máximo a donde llega. Ese consumo máximo de oxígeno de alguna manera nos habla del rendimiento del deportista. Ahora, ese consumo máximo de oxígeno va a variar según la estructura y la composición corporal del deportista. Si, por ejemplo, yo tengo un deportista que pesa 50 kilos y un deportista que pesa 80 kilos y cada uno tiene diferente volumen máximo por minuto,
Si uno lo piensa, por ejemplo, en el deportista A parece que tiene menor rendimiento porque tiene 3,5 y el deportista B tiene 4. Ahora, a la hora de relacionar eso con el peso, me va a demostrar que el deportista A tiene un valor máximo de consumo de oxígeno mayor que el deportista B. Entonces eso significa que en realidad en su estructura y en su composición corporal tiene un mejor rendimiento el deportista A, por más que en término absoluto el valor máximo de consumo de oxígeno por minuto sea menor. ¿Por qué? Porque en realidad al relacionarlo con el peso este rendimiento es mayor. ¿Cómo lo obtengo? Bueno, yo tengo que dividir, por ejemplo, 3,5 dividido 50, eso me va a dar en litros y eso lo tengo que multiplicar justamente por 1000 para que me dé el volumen máximo por kilogramo por minuto en mililitros. Entonces de esa manera me va a dar 70, al igual que si hago yo 4 dividido 8, me va a quedar 0,5 por 1000 para pasarlo a mililitros, me va a quedar 50. Algo que escuchando me di cuenta que dije mal de la diapo anterior es que no es 8, el peso es 80, me equivoqué en el número, pero se los aclaro para que no se confunda. Entonces, ¿para qué me sirve a mí saber el consumo de oxígeno? Bueno, porque el consumo de oxígeno de alguna manera lo podemos transformar en consumo energético y de esa manera utilizarlo para el REM. Entonces, ¿qué es el concepto del MET? El MET es el consumo de oxígeno que uno tiene en reposo, que es una constante y está estudiada y es de 3,5 mililitros de oxígeno por kilogramo por minuto. ¿Cómo hago para pasar esos MET a calorías? Bueno, yo tengo 3,5, lo tengo que multiplicar por el peso corporal y eso me va a dar lo que es mililitros por minuto. Eso lo voy a dividir por 1000 porque la unidad que tengo que manejar es litros y me va a quedar litros por minuto. Yo sé que más o menos el consumo de un MET equivale a 4,8 kilocalorías. Entonces lo multiplico por 4,8. De esa manera voy a obtener las kilocalorías y me falta el dato de los minutos. Si yo sé cuántos minutos dura la actividad, por ejemplo una hora que son 60 minutos, yo lo que hago es multiplicar esas calorías por los minutos de actividad y de esa manera obtengo las kilocalorías totales. Lo mismo obviamente puedo hacerlo de forma viceversa. Si yo tengo que averiguar los MET y tengo el dato de las kilocalorías totales, bueno, tengo que hacer todos los pasos matemáticos inversos. Entonces, volviendo a los ejemplos anteriores, ¿se acuerdan que yo había calculado el volumen máximo de acuerdo al peso del deportista A? Si yo sé que ese deportista tiene una actividad de 80 minutos, ¿cómo obtengo las calorías? Bueno, yo ya sé que su volumen máximo es de 70, en el caso de ese deportista porque lo calculé previamente. Ahora lo que tengo que hacer es multiplicarlo por su peso, que en este caso son 50 kilos, y multiplicarlo por los minutos de actividad. Entonces, de esa manera me da los mililitros. Lo divido por 1000 para obtener los litros de oxígeno consumidos y esos litros los multiplico por 4,8 kilocalorías. Por ende, el total es de 1008 kilocalorías. Lo mismo puedo hacer con el deportista B. A mí me había dado 50 mililitros de oxígeno. Recuerden que teníamos el dato del consumo máximo de oxígeno, que eso es dato, lo teníamos que dividir por su peso y de esa manera multiplicarlo por 1000 para obtener los mililitros de oxígeno consumidos. Ahora, ¿cómo lo paso a calorías? Bueno, esos mililitros que me dan 50 lo multiplico por su peso, que era 80, y en este caso este deportista hace una actividad de 60 minutos. Eso también va a ser dato. Recuerden que eso me da en mililitros. Lo tengo que dividir por 1000 y multiplicarlo por, vendría a ser como un factor de Atwater, para que lo entiendan, que en este caso es una constante que es 4,8 kilocalorías. Y ahí obtengo las calorías consumidas. Y eso lo que tengo es que sumárselo a el cálculo del metabolismo basal y de la termogénesis inducida. Este es el gasto energético que tienen por actividad física en ese tipo de entrenamiento. Lo bueno que tiene este método es que es bastante específico, pero tengo que tener justamente el dato del volumen de oxígeno máximo, si no, no lo voy a poder calcular. Entonces, si yo no tengo el consumo de oxígeno máximo, lo que voy a hacer es estimar por fórmulas el gasto energético.
Para eso, una de las principales fórmulas que usamos es la de FAO85. La de FAO85, primero uno tiene que estimar el gasto energético en reposo o el gasto energético basal. Entonces ahí tiene la fórmula, fíjense que las variables que manejan son la edad y el sexo, hombre y mujer. Para cada franja etaria van a tener una fórmula distinta. Ese es el primer paso, calcular el gasto energético en reposo. El segundo paso es, al resultado que les da eso, dividirlo por 24 horas, porque lo que queremos es saber cuánto es la energía básica que se gasta por hora, o sea, cuánto es el gasto energético en reposo por hora. Y ese concepto se llama tasa metabólica basal. Luego, una vez que yo tengo la tasa metabólica basal, lo que yo tengo que saber es, bueno, ¿qué actividades hace esta persona? Entonces tenemos actividades de reposo, o sea, de estar en cama, por ejemplo, la cantidad de horas que duerme, y eso significa que gasta 1 por, o sea, que el costo energético de estar en la cama es de 1. Actividad mínima de manutención, que es, por ejemplo, aquellas personas que trabajan de forma sedentaria, o sea que la mayor parte del tiempo están sentados. Por ejemplo, trabajo en la computadora, leer, escribir. El trabajo ligero son aquellas actividades de trabajo que se realizan el 75% del tiempo sentada y el resto, o sea que tiene un 25% de tiempo moviéndose. Por ejemplo, si me ocurre la docencia, que uno va caminando y dando clases, pero también está sentado. Y el trabajo moderado son aquellos trabajos de actividades laborales en donde se realiza casi todo el trabajo moviéndonos. Y el 25% estando sentado o de pie sin movilizarnos. Eso es para que tengan en cuenta lo que es trabajo ligero, actividad mínima de manutención y moderado. Obviamente que el trabajo pesado es aquellos trabajos laborales que implica que el 100% estén en actividad. Y después tenemos el entrenamiento cardiovascular, que tiene un consumo energético de 6, o sea que son entrenamientos más intensos. Y después las actividades discrecionales, que son aquellas actividades más recreativas, que como suelen tener más movimientos, se estima que tienen un 3 de gasto energético. Entonces, vayan al libro, a la página 24, así van guiándose un poco. Ahí vamos a tener un ejemplo de una chica, yo se los voy a ir leyendo a ver si puedo. Dice, una mujer de 32 años, pesa 49 kilos, mide 1,60 m, corre 3 veces a la semana 45 minutos y realiza complemento con pesas otras 5 veces a la semana 1 hora. Duerme 9 horas y trabaja 8 de lunes a viernes. Se moviliza en auto. Camina aproximadamente 1 hora en actividades de la rutina diaria. Entonces, fíjense, corre 3 veces por semana, obviamente es una actividad cardiovascular de entrenamiento. Realiza complemento con pesas otras 5 veces, obviamente que es un trabajo intenso. Entonces ahí lo tienen, complementos con pesas. Después duerme 9 horas. Bueno, eso es en reposo. Trabajo ligero, se los aclara que su actividad laboral es una actividad ligera. Y después que tiene una, creo que hace una vez, ¿cuánto camina? 1 hora, camina todos los días en su rutina diaria, o sea que tiene 1 hora de trabajo ligero. Actividad discrecional, el ejercicio les puso 1 hora de recreación. Y el resto, actividad física de manutención. Ahora, estas son las horas diarias, pero esta actividad no las hacen todos los días. Entonces, algo que es importante es prorratearlo por todos los días de la semana. Por ejemplo, dormir, va a dormir 7 días. Entonces queda igual, son 9 horas por día las que duerme. Pero el trabajo, por ejemplo, lo hace 5 veces a la semana. Entonces lo que uno tiene que hacer es hacer 8 horas por 5 dividido los 7 días. Y de esa manera nos va a dar 5,7 como tienen ahí en la tabla. El trabajo moderado de la caminata eran los 7 días de la semana, entonces queda 1. La actividad discrecional lo mismo. El entrenamiento cardiovascular, ella corre 3 veces a la semana. Entonces en ese caso lo que yo tengo que hacer es 0,75, que es 3/4 de hora, por 3
dividido 7 y ahí me queda 0,32. Complemento por pesa, hace 1 hora 5 días, o sea que tengo que hacer 1 por 5, que obviamente me va a dar 5, dividido 7 y me va a dar 0,71. Y la actividad de manutención se saca de restarle 24 a la sumatoria de todas estas horas. Entonces yo sumo 9 más 5,7 más 1 más 1 más 0,32 más 0,71 me va a dar 17,73. 24 horas del día menos 17,73 me da 6,27. Por ende, la actividad mínima de manutención es de 6 horas con 27 minutos. Entonces, la tasa metabólica ya la habíamos sacado, nos daba 52,2. Recuerden que es el metabolismo basal, o sea, el gasto energético en reposo dividido las 24 horas. ¿Cuánto duerme? 9 horas por día. ¿Cuál es el factor de actividad? Lo sacamos de la otra tabla, es 1. Entonces lo que se hace es 52,29 por 9 y de esa manera nos queda 470,6 por 1. En este caso, como es 1, nos va a dar igual. El trabajo ligero, las horas de actividad ya las calculamos, el factor de actividad lo sacamos de la otra tabla, es 1,7 y realizo lo mismo, la multiplicación. Trabajo moderado igual, la actividad discrecional igual, el entrenamiento cardiovascular lo mismo. El complemento de pesas, fíjense que tiene un asterisco, ¿por qué? Porque la autora decidió qué factor de actividad vamos a usar. Así que vamos a utilizar el mismo criterio. Cuando dice levantamiento de pesas vamos a usar 5 para ambos sexos. Y la actividad mínima de manutención tiene 1,4. Entonces, yo lo que hago es multiplicar todo. Todas las 3 columnas. Por ejemplo, en el caso del complemento es 52,29 por 0,71 por 5. Y eso me da el total de calorías de esa actividad. Después lo que tengo que hacer es sumar todas las actividades y me da que el gasto energético total es de 1994,2 calorías, que si lo redondeamos nos queda obviamente en 2000 calorías. Bueno, otra de las fórmulas, además de FAO, es la de Harris-Benedict. Esta ya se la deben acordar. Tienen una manera de estimar el gasto energético basal o en reposo y lo que se hace es multiplicarlo por un factor una vez que obtengo el total. Recuerden que la talla va en centímetros, el peso obviamente en kilogramos, la edad en años y tiene una diferencia por sexo o por género. En realidad es por sexo porque es biológico. Entonces se multiplica por 1,8 a 2,3 como actividad moderada a muy intensa respectivamente. ¿Sí? Entonces fíjense que a diferencia de lo que hacíamos en nutrición 2, en vez de agregarle un porcentaje, se multiplica por un factor. De acuerdo al tipo de actividad. Y eso queda un poco a criterio de la interpretación del caso. Bueno, y por último nos queda el FAO método factorial, por último en la clase de hoy. Este método lo que hace es de alguna manera resumir el método anterior. Se obtiene también la tasa metabólica basal y solo se lo multiplica por un factor de actividad que solo encuentran, está en el libro o está en la guía de alimentación saludable también resumido. Se multiplica por un solo factor de actividad, obviamente que este es menos preciso, por eso no lo vamos a usar tanto y los datos se los va a dar el ejercicio. Lo único que ustedes van a tener que sacar es la tasa metabólica basal, que es el gasto energético en reposo dividido 24 y multiplicarlo por solo un factor de actividad. Esa es como la principal diferencia. Bueno, con esto por hoy terminamos. Nos quedan ver algunos métodos más, pero me parece importante como empezar a practicar estos y ya el miércoles que viene seguir avanzando con los restantes. Les mando un abrazo grande y a lo largo de esta semana les vamos a subir un trabajo práctico. Saludos.